¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que estén con nosotros. Esta es una entrevista más de Cultura Líquida y hoy tenemos con nosotros a Alexis Murillo. Alexis Murillo es estudiante de la Universidad de las Américas del área de Ciencias Políticas y es el conductor del canal de televisión que tiene la UDLA. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias. Vi un artículo que tú publicaste en las redes donde habla sobre se llama algo así como el tono de piel importa, el tono de piel importa. Entonces a mí me llamó mucho la atención, lo leí y me puse a leer el artículo, me remitió a un artículo de Nexos y algunos autores, y ahí habla sobre racismo y clasismo. Entonces, como es un tema que seguramente ha llamado la atención a lo largo del tiempo a muchas personas, a todos los mexicanos, pues yo eh, te invité para que lo comentes. ¿Qué tanto nos afecta el racismo y el clasismo a la sociedad mexicana? Yo diría que muchísimo. Uno de los graves problemas que nos enfrentamos con el racismo y el clasismo es que México cree que no existe. En México se considera que no es un problema, porque tenemos referentes incluso en el continente donde la situación ha sido peor. Por ejemplo, el caso norteamericano. Estados Unidos fue un país que ha tenido claras políticas racistas en contra de las personas negras, ¿no? Em, En América Latina, el caso de Brasil, por ejemplo, donde la jerarquía se coloca a través de las castas. Entonces, en México se ha afirmado que no existe el racismo. Por ejemplo, el primer presidente de descendencia africana que existió en el continente fue Vicente Guerrero, en México. Uno de los primeros presidentes indígenas fue Benito Juárez. Una de las grandes luchas sociales, donde se reivindicaron obreros y se creó la primera legislación con leyes a favor de los trabajadores, fue en México con la Constitución del 17. Entonces, por estas razones, la gente percibe y cree que el racismo y el clasismo no existen. Sin embargo, están presentes, sin embargo, están ahí. Simplemente debemos ver la publicidad, por ejemplo, marcas de leche que Fernando Navarrete utilizaba en un artículo sobre blanquitud y blancura, donde él proponía, bueno, pues si no somos racistas ni clasistas, tomemos a esta familia blanca, quitémosla y pongamos a una familia morena y veremos cómo afectan las acciones de la compañía. El racismo está ahí, el deseo de la blancura está ahí. ¿Por qué? Porque como lo han argumentado, por ejemplo, Rosa Aguilar, se tiene la concepción de que las personas blancas son más adineradas, tienen mejor educación y mejores modales, y las personas morenas o negras son personas peligrosas, sin educación y, en consecuencia, violentas, ¿no? El racismo silencioso que se encuentra en México debe ser atendido porque cuando uno revisa los grupos sociales de mejor posición económica, los que se encuentran en el 10% de ingresos o en el 10% de riqueza, las personas más ricas del país, tienen a ser familias de personas blancas. Existe una correlación ahí, tal vez no una causalidad, pero sí una correlación. Las personas morenas tienden a no estar en estas posiciones de riqueza ni en posiciones de mejor educación. Oye, se tienen que manejar, según lo que estás diciendo tú, políticas de acción afirmativa para solucionar este problema. Así es que es una política de acción afirmativa, es cuando tomamos a un grupo que ha vivido una desigualdad histórica y se llevan más recursos hacia ellos. Por ejemplo, el tema en comunidades indígenas es llevar los recursos para mejores sistemas educativos, ¿no? Por ejemplo, las zonas de mayor peligrosidad que se encuentran en alguna ciudad no deben ser atendidas con mayores policías, sino con mejores sistemas de salud y con mejores sistemas educativos. Escuelas ahí que permitan un verdadero ascenso, una educación que permita competir contra las personas privilegiadas
Por un ejemplo muy claro, ¿no? El acceso a aprender un idioma diferente, el inglés. Se dice comúnmente que el inglés te abre puertas, lo cual es un hecho. Sin embargo, las personas que llegan a un nivel universitario sabiendo inglés, en su mayoría provienen de familias con altos recursos. ¿A qué me refiero? Que invierten para que tengan esa ventaja ante las demás personas. Entonces, ese es un simple hecho, ¿no? Una política afirmativa sería mejor, un mejor desarrollo del idioma, un mejor desarrollo en estas comunidades, o no solo en las comunidades, quedémonos en el tema de las ciudades, en las escuelas públicas, más desarrollo, más inversión. Esa podría ser, y es un principio que nos ayudaría a mejorar el acceso. Y algo muy importante, cuando hablamos de políticas de acción afirmativa, también hay que reconocer que existe un problema. Hay que decir, vamos a crear políticas para diezmar y restar el racismo en instituciones, ¿no? Por ejemplo, cuando publiqué el artículo, un compañero de economía de la facultad de la UNAM me mostraba el perfil del Congreso de Quintana Roo, donde Sí, todos los miembros del Congreso habían sido prácticamente pasados por computadora y su piel se hizo más blanca. De todos los miembros, si uno revisa hoy la página del Congreso del Quintana Roo, todos los miembros del Congreso son blancos. Cuando no es así, incluso varios de los miembros ya no se parecen en la realidad, porque fueron modificados para verse más blancos. ¿Por qué? Porque el racismo ya está, porque el racismo existe. Entonces, yo recomendaría aquí al Congreso y a otras instituciones gubernamentales, que es donde se tiene que dar la primera batalla, es dejar de hacer eso, dejar de replicar y de seguir replicando estas acciones de blanqueamiento, primero que nada en los servidores públicos, porque al final de cuentas el servidor público es el que está más expuesto y se vuelve a cierto punto aspiracional. En el caso, por ejemplo, se ha debatido mucho de cómo cuando una persona busca un trabajo y envía un CV, un currículum, y pone su fotografía, en el caso de las mujeres que son blancas contra las mujeres que son morenas, se contrata más a las mujeres blancas. Entonces, una decisión muy sencilla es eliminar todas las fotografías de los CVs. O sea, este tipo de decisiones tienen que venir por parte del gobierno. Las desigualdades estructurales solo se combaten de esas maneras. Si uno pone atención a, por ejemplo, los discursos de las colectivas feministas, es prácticamente lo que ellas están argumentando, un sistema estructural que está en contra de ellas por el simple hecho de ser mujeres. Aquí lo que estamos hablando, cuando hablamos de racismo, es que hay un sistema que está en contra tuya por el color de piel que tienes. Es un sistema que te castiga por tener ese color que tienes. Por eso en el artículo yo argumentaba que cuando las personas morenas o personas negras buscan la blanquitud, es porque al final de cuentas están buscando esos privilegios, están buscando no ser excluidas, están buscando no sentir esa carga en contra, en contra de ellas. Alexis, ¿en qué momento el ser humano se volvió racista? ¿Cuándo surge eso? ¿Por qué surge? Buscando el interior, el origen de todo eso. ¿Cómo surge el racismo en el ser humano? ¿En qué sociedad? Bueno, prácticamente el racismo ha estado presente siempre en la humanidad desde el momento en que se empezaron a, a posicionar fuerzas, como por ejemplo las fuerzas europeas. Y de ahí viene la colonización. Si algo puede hermanar a muchísimas naciones a nivel mundial, es que vivieron procesos coloniales. Desde países, por ejemplo, la India, países africanos y países latinoamericanos, incluso Estados Unidos, todos vivieron procesos coloniales. Y estos procesos coloniales fueron hechos por quienes, por la tez blanca europea reinante. Ahí es donde se crea una referencia. Cuando hablamos de raza, cuando hablamos de las razas, es partir de la idea de que un tono de piel es superior a otro. Es hablar de que una idea de raza es una persona que, por ejemplo, tiene características que vienen de la mano con su color de piel y con su posición. Algo interesante, por ejemplo, cuando se hizo la colonización por ejemplo, en México, es que quienes llegaban a México eran las personas que tenían una de las mejores posiciones, que eran católicos a cierto punto adinerados y eran católicos evidentemente blancos. Entonces ahí es cuando ya vemos uno de los momentos clave, cuando se empieza a diferenciar una persona de la otra, porque al final de cuentas
ellos ganan. Cuando ellos llegan e invaden, ganan, imponen sus propias reglas e imponen a su raza, que es un término que ya no podemos usar. Las razas no existen, las razas son prácticamente construcciones para dividir a la población y a la sociedad en un sistema desigual. Hablar de razas es no hablar de un sistema democrático. Por eso creo que combatir el racismo es fundamental para generar países más democráticos. Entonces México vivió ese pasado, Latinoamérica vivió ese pasado, África vivió ese pasado. Europa. La misma Europa, España es un claro ejemplo con esta figura de los moros, que en México y en varios países de Latinoamérica, a la combinación simplemente de la comida, ¿no? Por ejemplo, arroz con frijoles les llaman moros conquisteros, haciendo una clara referencia a lo que fue ese combate militar entre dos poblaciones totalmente diferentes en la región de España, de lo que hoy es España. Entonces, el pasado racista siempre ha estado ahí. El pasado racista, por eso muchas personas cuando se empiezan a hablar de estos temas simplemente responden que las cosas siempre han sido así y por tal no deberían cambiar, que las cosas no pueden cambiar. Sin embargo, hay que entender que este tipo de procesos son muy largos. Este tipo de procesos son muy complicados. Hoy ya se está hablando de una batalla, por ejemplo, de cambiar una publicidad. O sea, es decir, batallas anteriores ya se han ganado. O sea, batallas anteriores se han triunfado, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, hace 50 años hubiera sido imposible que un hombre negro fuera presidente. Ya sucedió. Es decir, con el paso del tiempo se van ganando batallas y estas batallas llevan muchísimo tiempo. Son prácticamente generacionales. Por eso, cuando hablamos de estos problemas, hay soluciones como es la movilidad integral, ¿no? Generar en estos grupos desiguales una movilidad total, con educación, con salud, con mejores posibilidades. En estudios de desigualdad hay una frase muy famosa que dicen, bueno, ¿quieren saber cómo una persona puede tener un gran futuro? Solo tiene una decisión que tomar en su vida. Es la decisión más importante de su vida. Y es elegir a tus padres. Si tú tomas una buena decisión al elegir a tus padres, tú tendrás un futuro brillante. Así de sencillo. Sin embargo, nadie puede elegir a sus padres. Nadie decide en dónde nacer. Es una decisión inherente a nosotros mismos. Es una decisión que no nos pertenece. Estoy seguro que muchas personas hubieran decidido ser hijos de Carlos Slim o de Bill Gates. Tendrían muchísimas cosas solucionadas. Sin embargo, eso Algunos de no... Donald Trump, ¿no? Claro, evidentemente, cualquier millonario que pueda tener. Hoy varios dirían que de Jeff Bezos, el propietario de Amazon. Sí. Pero es una decisión que no nos compete, es una decisión que no es nuestra. Por eso no podemos culpabilizar a las personas de que a veces se responsabiliza a las personas por no salir adelante. Y dicen, es que no le echo ganas, ¿no? Esta idea del echaleganismo que te permite salir de tus condiciones, esto no es necesariamente cierto. La mayor población que nace en pobreza se quedará en pobreza. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para eso. Y existe la excepción, porque a veces muchas personas quieren derribar un argumento utilizando excepciones. Por ejemplo, alguien me diría, bueno, estás hablando de que las personas blancas son las que tienen la riqueza, pero ahí está Carlos Slim, que no podríamos hablar de que es una persona blanca. Sí, pero Slim es una excepción. Y hay algo que en ciencias sociales y en estadística importa. La excepción no rompe una regla. La excepción no rompe una generalidad. Porque una persona en ciertas condiciones pueda salir, no implica que todos puedan. Por ejemplo, pienso en el caso de Maradona, que se volvió una figura muy importante, siempre lo ha sido, pero se popularizó después de su muerte. Personas que no conocían la historia de Maradona la empezaron a conocer. Y es, por ejemplo, la idea de que el fútbol te sirve para subir de escala social. Es la misma historia de Pelé, una persona pobre que tiene un talento, que tiene una habilidad, logra explotar esa habilidad y se convierte en una persona famosa y rica. Esa es una figura aspiracional, pero yo pregunto, ¿cuántos Maradonas y cuántos Pelés existen? ¿Cuántos niños pobres existen? Con esa paradoja, estamos hablando de que no es posible que todos salgan, no hay manera de que todos salgan cuando tienen un sistema en contra. Oye, ¿y el clasismo? La idea Vas de, de la mano, ¿no?
Van de la mano racismo y clasismo, ¿no? Claro, por eso hablamos de un raciclasismo. Es un término que se empieza cada vez a utilizar más, donde son prácticamente fenómenos abrazados. Porque cada vez nos empezamos a dar cuenta de que hay características que condenan a las personas, y utilizar esa palabra condenan, porque hay personas que están condenadas en este contexto. Por ejemplo, una persona que es morena y tiene bajos recursos tiene menores posibilidades. Pero si hablamos de un hombre contra una mujer, y ambos tienen las mismas características, la mujer está en peores condiciones. Y agreguémosle, por ejemplo, un tema de que la mujer tal vez es lesbiana, tiene bajos recursos y es económicamente, no tiene dinero. Hablamos del peor de los mundos para esa persona. Prácticamente tiene 3 sistemas de exclusión en contra de esa Sistemas de persona. exclusión, ¿no? Sistemas de exclusión. Sí, son sistemas que están hechos para que tú no pertenezcas, un sistema que no está hecho para que tú seas parte. Y la única manera de que tú seas parte es que cumplas con ciertos precedentes, ¿no? El tono de piel blanco, por ejemplo, las lenguas indígenas. Una de las razones que sabemos hoy por las cuales las lenguas indígenas han muerto, varias están en procesos de desaparición, es que hay personas que les da pena hablar su lengua. Hay personas que les dio pena aprender su lengua. No quisieron tomar esa tradición porque los excluía, porque los hacía ver mal, porque sentían que era algo de lo cual se deberían sentir avergonzados. Y es una tragedia. En términos culturales hemos perdido tanto, hemos perdido tradiciones, prácticamente un lenguaje es de las cosas más ricas que existen. O sea, un Sí. lenguaje prácticamente es una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Cuando perdemos Alexis, una lengua indígena, una parte del mundo muere. tú estudiaste o estás terminando una carrera en la Universidad de las Américas Puebla. Tiene fama de ser una universidad de ricos, así, simple y sencillamente. Tú eres de color moreno. ¿Has tenido problemas raciales, problemas de clase social en la Universidad de las Américas? La universidad es una institución que sí, pertenece a un sector privilegiado de la sociedad, no lo podemos negar. Yo algo que he sentido mucho es que siempre que una persona de tez morena como yo entraba a un salón sentía un poco de alivio, porque no me sentía yo abandonado. Y debo decir, y no es que las personas a mi alrededor hayan hecho algo en contra mía por mi tono de piel. Sin embargo, tú sabes que algo no está bien. Tú sabes que algo anda mal. Tú sabes hasta cierto punto que estás invadiendo un lugar, y uso la palabra invadir porque no te sientes parte, incluso aunque ellos te intenten hacer sentir parte. Porque estos sistemas operan así. Nuestra educación está hecha así. Y bueno, debo reconocer, yo estoy en esa universidad por una beca que otorgó el gobierno del estado, específicamente el Congreso del Estado. Y yo soy una excepción. Yo diría que he tenido suerte, es lo único que diría en ese aspecto. Oye, Eh, yo diría, perdón que te interrumpa, yo diría que eres una persona inteligente. Gracias. Yo ahí lo que argumentaría es que sí, puede ser que sí, ha sido un factor y ha habido otros factores que han estado ahí presentes, ¿no? Em, Desgraciadamente el programa que a mí ya no me llevó a la universidad ya no existe. Es un programa que ha terminado. Y creo que los sistemas de becas son muy útiles. Por ejemplo, la Universidad de las Américas Puebla, debo decirlo, tiene el 70% de sus estudiantes becados. Sí hablamos de un sector privilegiado de la población, pero no un sector tan privilegiado. A veces las personas piensan que cuando hablamos de ricos y gente con dinero solo hablamos de Slim. Esto no es necesariamente cierto. Eh, Slim es una excepción en términos de riqueza. No hay otro sector que está bien acomodado, que tiene buenas posiciones, pero no tiene miles y miles de cero en sus cuentas. Eh, entonces, estas personas sí, varias tienen una posición económica favorable, mejor, pero no todos son súper ricos, es lo que yo primero diría, no todos son súper ricos. Entonces, la universidad ha hecho una labor en temas de becas. Sin embargo, uno de los problemas que se enfrenta a la universidad es que es solo una institución y hay pocas instituciones privadas que otorgan estos sistemas. Y aún así, estas pocas instituciones privadas, con sus sistemas de becas,
no pueden romper una barrera estructural como el racismo, el clasismo o la exclusión económica. Esto tiene que venir por parte del Estado. O sea, la solución tiene que venir del Estado porque es la única institución que tiene las capacidades y las herramientas de hacerlo. En vez de crear un sistema de becas en una institución privada, crear un sistema de red de universidad suficientemente fuerte como para recibir a todas las personas y darles una mejor calidad de vida. Es ahí donde está la verdadera batalla. Uno cuando siempre habla de políticas públicas o de programas, la primera respuesta que alguien te da es ¿con qué dinero? O sea, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Mandar a hacer una universidad y crearle una buena calidad educativa no solo requiere de tiempo, necesitas dinero y mucho dinero. Entonces, esto es muy sencillo, con una reforma fiscal, con dinero. ¿Y de dónde viene el dinero del Estado? De los impuestos. Los impuestos, por eso se habla mucho de una reforma que esté focalizada para esos súper ricos, para esas personas que tienen 3 yates, para esas personas que existen en México que tienen cientos de propiedades que no se llaman Slim, aunque creo que Slim es de los primeros que hay que ver su fortuna. Pero es ir a esos lugares, a los súper ricos que se han beneficiado, porque debo decir algo, muchas de las personas que tienen una posición económica privilegiada creen tener el mérito de tenerla. Cuando tú tienes mérito, tú crees que nadie te lo puede quitar. Y yo acaba de pasar un sorteo muy famoso aquí en Puebla. Si Sí. yo me hubiera ganado el primer premio del sorteo, yo tengo derecho al premio o mérito al premio. Yo tengo derecho a él porque concursé, gané un boleto y tengo derecho al premio. Pero yo no tengo mérito al premio. Yo no trabajé para juntar los 12 millones que cuesta una casa de un primer premio. Yo no generé esos recursos. Entonces, cuidado, cuando una persona dice, es que yo tuve mérito de crear tal corporación, sí, por el caso de Jeff Bezos, pero tuviste quien te prestó $100,000, que fueron tus padres, te dieron el dinero y con eso pudiste invertir. Ahí estamos hablando de una posición de desigualdad. Alguien te apoyó, alguien invirtió, porque alguien tenía esa capacidad. Entonces, hablar de un mérito cuando tienes una chequera de millones tras de ti, el caso de Donald Trump, que ya lo mencionaba usted. Donald Trump es un gran mentiroso y nos hizo creer que fue un buen empresario. Eso no es cierto. Donald Trump quebró 5 veces y no cayó en la ruina y en la pobreza porque tenía la chequera de sus padres que le permitieron seguir haciendo negocios y al final triunfó. Pero bueno, ¿cómo puedes hablar de triunfo cuando te acabaste millones y millones que no eran tuyos, eran de tus padres, en negocios que no sirvieron y al final creaste algo que muy meritorio no me suena, muy meritorio no es? Te quiero decir algo. Yo creo que lo que estás comentando es muy importante, muy interesante. Yo soy de un pueblo que se llama Catlán de Osorio y provengo de una familia de comerciantes de clase media y después estuve en televisión y he tenido oportunidad de conocer políticos y he tenido oportunidad de conocer ricos en Puebla de diferente tipo, de diferentes niveles, de platicar con ellos. Y este es un tema muy complejo y este es un tema muy interesante que vale la pena analizar, que vale la pena enfocar, que vale la pena desglosar, no porque lo vayamos a solucionar tú o yo, pero si uno hace como el avestruz, Alexis, de meter la cabeza en el hoyo y decir, pues no pasa nada, en esta sociedad no pasa nada, así son las cosas, así se han dado por generaciones y por tradición. Me parece que es absurdo. Yo te invito, porque la entrevista se ha prolongado un poquito y luego resulta muy larga para las redes, a que la próxima semana sigamos con el tema del clasismo, sigamos con el tema del racismo, hablemos de las problemáticas que tienen, por ejemplo, los servicios médicos, educativos, el maltrato policial que se da a las personas de diferente color. En fin, es una cosa que vale la pena desglosar, ¿no? Lo estamos viviendo en una forma muy importante. Yo platicaba con mi esposa hoy en la mañana y le decía, por ejemplo, que esta pandemia ha, ha sido como una llave para destapar la caja de Pandora, ¿no? O sea, han salido muchas cosas buenas y malas en esta sociedad, ¿no? Pero ha puesto de manifiesto
los valores o los no valores que tenemos los seres humanos. Entonces, a mí me parece muy interesante la profundidad de tu pensamiento. No lo hago por estarte alabando, simplemente porque sinceramente admiro tu forma de pensar y la capacidad que pones, el interés que pones en tus análisis. Entonces, me pareces un joven muy, muy inteligente, me pareces una persona que vale la pena escuchar y te invito a que la próxima semana sigamos con este tema y desglosemos otro tema. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, le agradezco muchísimo el espacio y por supuesto, aquí estamos a lo que sea necesario para seguir conversando. Gracias, Alexis, y gracias a ustedes, amigos, por estar aquí en Cultura Líquida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.